Buenos días a todos y todas. Feliz año nuevo, feliz 2022 a todos los amigos de Bola y de Derechos Humanos y Paz en el mundo. Mi nombre es Jimena Sánchez y yo soy la directora de los Andes en Bola. Desafortunadamente empezamos este año con una situación crítica en la frontera nororiente de Colombia, en el departamento de Arauca, la frontera colombo-venezolana. Hemos recibido diferentes informes de lo que ha pasado ahí. Uno de ellos que ha habido fuertes enfrentamientos entre insurgentes al margen de la ley que militan en la región, otros que no hubo enfrentamientos. Lo que sí también escuchamos es que, y ha sido reportado, es que lo que pasó ahí, lo que está pasando ahí, ha tenido un impacto muy serio en el tema humanitario, porque esta violencia ha provocado unas por lo menos 23 muertes, desplazamientos por lo menos de 500 personas y también hay reportes de desapariciones aún no verificadas. Sobre lo que acabo de decir, esperamos que nuestros panelistas nos puedan dejar entender mejor lo que ha pasado. También se me olvidó al principio, pero quería agradecer mucho a el espectador por coauspiciar este evento hoy con Bola. Muchísimas gracias por ayudarnos a difundir esta importante situación. Esta crisis es problemática porque tiene la posibilidad de poder agudizar la crisis que ya existe entre Colombia y Venezuela. Han habido muchos conflictos históricamente en la región de Arauca y desafortunadamente para el gobierno central y Colombia en general, Arauca solo ha sido de importancia por sus recursos naturales de petróleo y de muchas maneras Arauca ha sido muy venezolana en que ha estado muy conectada, mucho más conectada que otros departamentos de Colombia con Venezuela, con un flujo muy regular. Durante estos años, las guerrillas en esta región han constituido órdenes autoritarias muy fuertes y se han nutrido de la desconfianza que existe a nivel nacional de diferentes sectores de la sociedad en Arauca. Pero queremos resaltar que Arauca es un mundo social organizado que es mucho más complejo de cómo se presenta en los medios y que es un lugar que merece que viva en paz y que los que trabajan y vivan y abogan por la paz sean escuchados y sean quien lideran las políticas que están pasando en Arauca. El punto de hoy es tratar de entender la situación para poder ayudar a construir un territorio en paz, la cual hay no solo una implementación del acuerdo de paz del 2016 con las FARC, pero también un diálogo con el ELN y también diálogo o resolución humanitaria entre el ELN y disidencias de las FARC. Entonces, para no alargarme mucho más, hoy vamos a escuchar de expertos y sociedad civil araucana sobre qué está realmente pasando y qué serían las estrategias que ellos consideran que debemos apoyarles desde afuera y en el país de Colombia para proteger a los civiles y resolver esta situación y prevenir que siga sucediendo. Presentaré rápidamente a nuestro panel destacado y luego cada uno hablará por unos 10-12 minutos y al final intentaremos hacer una rápida ronda de preguntas. Si usted tiene preguntas, pueden ponerlas en Twitter con el hashtag WolaArauca. Entonces, nuestros panelistas son Juan Carlos Villate, personero de Tame Arauca,
y representante de la Red de Protección de Personerías de Frontera del Departamento de Arauca. Luego hablará Sonia López, activista de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra y del Congreso de los Pueblos del capítulo Centro Oriente. Después de ella, escucharemos de Guillermo Antonio Díaz, cuyos slogans son: la paz se hace con derechos humanos y Arauca es un territorio de paz, quien es el presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos del capítulo Arauca. Luego escucharemos de la juventud, de una joven de 25 años, una lideresa social quien se llama Mayeli Diseño del departamento de Arauca, que trabaja en empoderar a los jóvenes, a las mujeres, trabaja en paz, derechos humanos, derechos de mujeres y temas de violencia contra la mujer, y que también es la coordinadora nacional de la Red Colombiana de Líderes Juveniles. Luego escucharemos del gran amigo de Arauca, Lucho Celis, también un enorme promotor para la paz en Colombia, quien es en este momento asesor de la Fundación Paz y Reconciliación y que también ha trabajado con WOLA para un informe que saldrá en las próximas semanas sobre la situación en Arauca. Luego de él, escucharemos desde aquí, desde Washington, de Estados Unidos, a mi colega Adam Isaacson, quien es el director para Veeduría de Defensa en WOLA, una persona que ha trabajado en Colombia por 20 años y que conoce casi todos los detalles de lo que sucede ahí. Entonces, con eso vamos a iniciar con el personero. Señor Villate, por favor. Usted tiene la palabra. Primero, pues, buenas tardes. Enviarle primero pues un saludo de agradecimiento a WOLA, al equipo de trabajo, a mis compañeros panelistas, a los expertos que nos están acompañando y por supuesto a todas las personas que están conectadas, al espectador también por el espacio que nos dan de poder comunicar e informar lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en el territorio araucano. En este caso pues puedo hablar del municipio de Tama. La situación humanitaria en Tama en este momento realmente es compleja, es compleja. Y esto no es solamente de ahora, esto tiene unos antecedentes que han venido siendo acompañados por unas dinámicas de violencia, de conflicto armado. La población araucana en muy pocos lapsos de tiempo ha podido conocer en realidad o materializar lo que es la paz y la tranquilidad. Primero un conflicto en las dinámicas de paramilitarismo, luego tuvimos una situación enmarcada en una guerra de guerrillas a partir del año 2006-2007 hasta el 2011. Y ahora tuvimos ese escenario que nos dio mucha esperanza y mucha expectativa, como fue el acuerdo de paz con las FARC en el año 2016. Un poco quedaba un actor armado sobre la mesa que era el ELN, pero debo decir que las dinámicas de violencia, una vez firmado el acuerdo de paz en el Teatro Colón, disminuyeron en el departamento de Arauca. Si bien se mantenía el ELN todavía muy activo, las FARC mantuvieron un compromiso inicialmente. Lastimosamente luego la implementación de los acuerdos llevaron a que muchas personas reincidieran e existieran algunas líneas de disidencia de esta organización armada que hoy por hoy pues, ha tomado mucha fuerza en nuestro territorio. La población civil hoy día sabe y conoce lo que es vivir una del pasado, sabe el daño que le causa a la vida, a la integridad de las familias, pero también el desarrollo social, económico y político del departamento. Por eso el miedo, la zozobra que existe en este momento de que las dinámicas de violencia entre el Ejército de Liberación Nacional y el Frente Décimo Martín Villa de las FARC, en caso de que aumente esta confrontación, pues ya sabemos los resultados que pueden dejar porque conocemos unos antecedentes y unos contextos. Este conflicto actual
nos ha dejado en el momento, solo para el municipio de Tame, ya tenemos más de 400 personas que han presentado declaración de víctimas. En hechos individuales por desplazamiento forzado, por homicidios, por secuestros, por despojo y abandono de tierras y en algo que estamos alertando en este momento y es el reclutamiento de nuestros niños, niñas y adolescentes, la vinculación de ellos en el marco del conflicto armado. Tenemos dos comunidades que de manera masiva salieron también para el casco urbano buscando protegerse, dos desplazamientos masivos solo para el municipio de Tame. Y observando las dinámicas del resto de municipios, encontramos que existe un número considerable de personas que están llegando a los cascos urbanos, tanto en Saravena, Fortul, Arauquita. Es decir, las dinámicas y las cifras de población desplazada y víctima del conflicto está aumentando en el transcurso de los días de manera considerable. Y esto desde el día domingo se veía venir. Sin embargo, hasta ahora lo estamos visibilizando, hasta ahora estamos activando las rutas de atención y buscando poder hacer una intervención con las comunidades. Sé que el tiempo es corto, sé que queremos conocer lo que pasa en nuestro territorio. Las decisiones de nuestro gobierno nacional desde la línea de presidencia han sido enviar más tropa del ejército hacia los cascos urbanos y hacia los centros poblados con mayor dificultad y presencia de actores armados. Este mensaje, por supuesto que es la de combatir los grupos armados, de proteger la población civil, sus bienes y sus vidas, pero creemos que se está dejando de lado algo importante y es la intervención social, lo humano, lo que las personas en este momento necesitan. Nos parte el corazón en este momento ver familias completas que no tienen cómo asegurar el componente de alimentación para sus hogares, porque dejaron sus fincas abandonadas, porque dejaron sus espacios productivos, no tener cómo alimentar sus niños. Eso nos parte el corazón. Lugares donde puedan recibir atención emocional, porque esto causa unas afectaciones también en la salud mental. No encontramos una respuesta humanitaria del orden nacional, ni departamental, ni municipal, porque nuestro territorio araucano, con 7 municipios que tenemos, es muy débil en la línea de recursos económicos. Nosotros, durante años, hemos dependido del apoyo de cooperación internacional. Ha liderado una serie de procesos muy importantes con inversión económica en el territorio, con programas como Colombia Transforma, en programas como la Fundación Panamericana para el Desarrollo y otro tipo de proyectos en línea con la Agencia de la ONU para los Refugiados y todas las líneas de la ONU. Nosotros como personeros hacemos un trabajo en territorio gracias al apoyo de cooperación internacional, liderada por nosotros con un punto focal como la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Ahí es desde ahí donde podemos hacer un trabajo humanitario. Hay muchas acciones humanitarias por hacer, mucho por hacer por Arauca, y sabemos que cooperación internacional, que el gobierno de los Estados Unidos durante años nos ha ido apoyando y las acciones humanitarias son más que nunca lo necesitan. Necesitamos paz con inversión social. El gobierno nacional venía implementando programas con enfoque territorial a partir de los acuerdos de paz con las FARC, pero fueron proyectos y programas que se quedaron muchas veces en el papel. Tenemos futuros también que se han ido creando de interlocución con las comunidades para que los proyectos desde allí. Y sobre todo necesitamos que la población araucana tenga cómo ir construyendo una educación superior con calidad, la misma educación superior, la educación en los colegios y en los jardines infantiles. Necesitamos que desde allí también se pueda avanzar ampliamente. Pero este conflicto lo que deja es dinámicas que lo que hacen es retrotraer una perspectiva de desarrollo que tiene el pueblo araucano, de esperanza. Arauca, los araucanos, somos personas con una vocación de resiliencia,
una vocación de querer salir adelante, de no sucumbir ante las vicisitudes, y ese es el araucano. El araucano es una persona que ante las adversidades se sabe sobreponer y que hoy por hoy se está buscando sobreponer a esta crisis humanitaria que encontramos. Pero para ello, por supuesto, que necesitamos que el gobierno nacional, que nuestro gobierno, y sabemos que desde cooperación internacional se hace una incidencia importante para que el gobierno colombiano a esta región que está tan abandonada, que tiene una crisis también fronteriza por las dinámicas que se presentan en el gobierno venezolano, en toda la migración, en Cuba. Nosotros como instituciones, debemos decirlo también, somos instituciones débiles. El Estado debe también buscar fortalecer los organismos defensores de derechos humanos, tanto públicos como privados. No estigmatizarlos. Los defensores de derechos humanos en el territorio araucano son estigmatizados y su trabajo siempre es de alto riesgo. Por eso también hacemos un llamado y un clamor para que nuestro trabajo sea protegido, no sea estigmatizado y al mismo tiempo sea reconocido para la defensa de los derechos humanos en nuestro territorio. Por ahí dejaría mi intervención, sé que son cortos los minutos, abiertos por supuesto a escuchar a mis compañeros panelistas arduamente por la permanencia en el territorio, por la construcción de paz, con un enfoque social y territorial. Muchas gracias, señor Personero, y muchas gracias también por el labor tan importante que ustedes hacen en situaciones muy complejas. Como estamos haciendo esto directo de Arauca, obviamente tenemos algunos problemitas con cómo se escucha, pero por favor quédense con nosotros, que es muy importante lo que están diciendo nuestros panelistas. Eh, If you need interpretation into English, please go to the globe at the bottom and select the English channel. Ahora vamos a escuchar de Sonia López, de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra y del Congreso de los Pueblos, capítulo Centro Oriente. Sonia, por favor. Hola, muy buenas tardes para quienes nos escuchan y nos ven por estos medios de comunicación. Saludamos a la comunidad internacional, a la organización WOLA por su acompañamiento y su interés en nuestra región, a los medios de comunicación que transmiten este espacio y de manera muy especial al pueblo araucano que resiste y construye en el día a día condiciones de vida digna en medio de esta guerra que nos han impuesto, que no es de ahora, sino que tiene también unas consecuencias y tiene unas causas estructurales. Primero, debo decir que nosotros hemos venido planteando en los diferentes escenarios esta dinámica internacional en la que se desenvuelve nuestro país, ¿sí? Es una dinámica social, política y económica de carácter internacional que ha sido determinada por este modo de producción imperante, el modo de producción capitalista, y que se han determinado para cada país que ha sido denominado o mal llamado subdesarrollado unas tareas específicas. En ese contexto internacional, nuestro país ha sido encargado de la tarea de proveer materias primas y por ello, pues nuestros territorios se han convertido en objetivos para el saqueo, el despojo de los bienes de la naturaleza y para lograr esos objetivos de acumulación capitalista se ha desatado toda una guerra contra el pueblo, contra su movimiento social, contra sus comunidades. Esta estrategia de agresión que ha sido ejecutada desde el Estado y que por supuesto nos tiene padeciendo a los araucanos y a los colombianos unas graves consecuencias sociales y humanitarias. Arauca tiene unas características particulares. Primero, su riqueza en bienes de la naturaleza, petróleo, agua y biodiversidad, que son apetecibles para el capital nacional y extranjero. En segundo lugar, somos frontera con la hermana República Bolivariana de Venezuela y que por eso nuestro territorio se convierte
geoestratégicamente en el marco de esta guerra imperialista y sus planes injerencistas contra el hermano país. También tenemos que decir que Arauca tiene un histórico tejido social que ha resistido y ha materializado su plan de vida en el territorio bajo la consigna de defensa de la vida y la permanencia en el territorio, hecho por el cual hemos sido estigmatizados, perseguidos y criminalizados, vistos por el Estado colombiano como enemigos internos en el marco de todo lo que se ha denominado doctrina de seguridad nacional. En ese sentido, los araucanos y creo que los colombianos en general hemos sufrido los rigores de la guerra. En Arauca hemos sufrido los rigores de la guerra de todas sus formas. En primer lugar, tenemos que decir que ha habido un histórico abandono estatal en materia de inversión social, ¿sí? A punto de que lo que existe en Arauca en materia de infraestructura y condiciones de salud, de educación, de vías, de productividad y en fin, es precisamente el resultado de la organización social y de las jornadas de movilización que el pueblo organizado ha hecho y que ha llevado a que el Estado colombiano haga unas mínimas inversiones en nuestro territorio. Segunda forma como hemos sufrido esta guerra, hemos sido declarados por el Estado como un laboratorio de guerra y aquí se han implementado de diversas formas esta estrategia de agresión. Una supuesta lucha contra insurgentes, una supuesta lucha contra el terrorismo y una supuesta lucha antidrogas que ha generado grandes consecuencias sobre la vida, integridad, sobre los programas y proyectos del plan de vida de los araucanos. En tercer lugar, nos han estigmatizado, ¿sí? Nos han declarado zonas de rehabilitación y consolidación. Recordemos toda la tragedia que tuvimos que afrontar por allá en los años 2000, la primera década del 2000, en los dos primeros mandatos, en los dos mandatos de Álvaro Uribe, que continuaron con los periodos de Santos y que nos tienen hoy con este gobierno actual de la misma línea de gobierno de todas estas anteriores. Se implementó acá en nuestro territorio y se quiso consolidar el proyecto paramilitar que también dejó cualquier cantidad de víctimas en la población civil. Nos aplicaron de diversas formas las fases de fumigaciones aéreas y la militarización en el marco del Plan Colombia y todas sus fases que se han desarrollado en nuestro país y que además de las consecuencias humanitarias generó un gran impacto en la productividad campesina de nuestro departamento. Entonces aquí en Arauca nos han masacrado, han desarrollado el eje de las ejecuciones extrajudiciales o lo que se ha conocido nacionalmente como los denominados falsos positivos, ¿sí? Con más de 150 casos aquí en Arauca documentados y denunciados de los más de 6.400 que se vienen hablando en el país. Nos han judicializado y encarcelado masiva y selectivamente en el territorio, ¿sí? Desde el 2002 a la fecha, nosotros contamos por lo menos 353 compañeros y compañeras judicializados y encarcelados, un promedio de eso de 18 dirigentes, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos encarcelados cada año. Toda esta criminalidad en una impunidad absoluta porque consideramos que el sistema de justicia colombiano no tiene ningún interés político en evidenciar, en aclarar todos estos hechos. Casi 40 años de exploración y explotación petrolera no se ven compensados en la vida digna para los araucanos. Al contrario, tenemos una hecatombe social, humanitaria, económica y ambiental. Y las corporaciones petroleras tienen responsabilidad en esta tragedia. Han financiado también esta guerra y esta criminalidad contra el movimiento social. Hemos denunciado desde los diferentes espacios la financiación económica que las corporaciones transnacionales han hecho a la fuerza pública y a las estructuras de apoyo de la Fiscalía, quienes son responsables de desarrollar y de ejecutar los montajes judiciales contra los líderes sociales, lideresas y defensores de derechos humanos, además de financiar económicamente mediante convenios de cooperación a la Fiscalía, a la Policía y al Ejército,
las petroleras se han declarado como víctimas dentro de los procesos penales seguidos contra los dirigentes sociales judicializados. A ello, por supuesto que se suman las consecuencias del conflicto armado que hemos vivido en nuestro territorio y que también es histórico. Aquí han estado dos actores del conflicto, por un lado las guerrillas, el Ejército de Liberación Nacional y la extinta FARC. Ahora pues están las disidencias de las FARC, y por otro lado el Estado colombiano a través de sus fuerzas estatales y también de sus fuerzas paraestatales. Este conflicto armado que se vive con gran intensidad y que en Arauca no llegó nunca el último día de la guerra que se anunció desde el gobierno nacional cuando se firmó el acuerdo de paz. Mire que el año pasado, en el 2021, terminamos nosotros con la documentación de 150 homicidios selectivos de personas de la población civil en nuestro territorio araucano, además de las constantes retenciones de personas, de los constantes atentados y de las acciones que en el marco del conflicto armado han ocasionado heridas y mutilaciones a personas de la población civil, además de afectarse sus bienes, sus casas, sus proyectos económicos. Hoy nos tiene en este espacio una gran preocupación por los últimos hechos de violencia generados en los que se ha informado una confrontación entre la guerrilla Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC, que han generado al menos 27 homicidios selectivos y otras personas retenidas que no sabemos el paradero, así como el desplazamiento de algunas comunidades quienes por temor obviamente se han desplazado a cabeceras municipales. Otras, en cambio, han permanecido, se han organizado y han exigido pues, el respeto para la vida y la integridad de la población civil. Ante esta situación consideramos y rechazamos rotundamente que la salida sea más militarización en el departamento. ¿Sí? Arauca es uno de los departamentos más militarizados. Se habla de 9.000 militares fuera de la policía y, y la armada. ¿Sí? Esta militarización nunca ha estado al servicio de proteger la vida, integridad y bienes de la población araucana, sino al servicio de los intereses económicos nacionales y extranjeros, principalmente al cuidado de la infraestructura petrolera en el territorio. Si la militarización fuera la solución a la problemática de Arauca, ya hubiéramos tenido una solución, porque así, con este gran número de militares, hay un promedio de un soldado por cada 29 civiles en el territorio, teniendo en cuenta que la mayor parte de la militarización está precisamente en estos 4 municipios donde hoy se ve afectado por este tema de conflicto. Las comunidades del departamento de Arauca, a pesar de ese abandono estatal y a pesar de la violencia estructural y directa, hemos resistido, hemos construido nuestro plan de vida, lo hemos materializado, hemos buscado salidas a los problemas de salud, hemos implementado proyectos de agroindustria para que nuestros campesinos y campesinas puedan tener unas mejores condiciones de vida. Tenemos proyectos que garantizan el derecho fundamental al agua potable y al saneamiento básico, todo ello en el marco de nuestro plan de vida y con la autogestión popular y comunitaria. Por ello, entonces, decimos que no hemos tenido el respaldo del Estado colombiano, al contrario, hemos recibido esta estigmatización y frente a los últimos hechos comprometidos precisamente con nuestro legado de defensa de la vida y permanencia en el territorio, hemos estado visibilizando esta situación humanitaria que se ha presentado. Hemos llamado a las autoridades municipales y departamentales para que se atienda humanitariamente a las comunidades que así lo requieran, y hemos llamado a la comunidad internacional a hacer un acompañamiento a esas acciones que las comunidades han planteado como medios para proteger la vida y la permanencia en el territorio. También hemos alentado a las comunidades para que se fortalezca el tejido social y los mecanismos de autocuidado para la protección de la vida y el territorio. Estados Unidos es uno de los principales apoyos financieros, técnicos y tecnológicos de las fuerzas militares en Colombia, ¿sí? Que hemos anunciado ya
avivan aún más este conflicto social, político y armado. Se requiere apoyo para la exigencia al Estado colombiano para que cumpla sus compromisos en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario a los cuales se ha comprometido a nivel internacional, y se requiere acompañamiento también para que la labor social y de defensa de los derechos humanos se pueda hacer con unas mínimas garantías para la protección de la vida y la integridad de las personas que ejercemos esta labor. Por último, decirles que seguimos como Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, como movimiento político de masa social y popular del Centro Oriente de Colombia, Congreso de los Pueblos, apostándole a esa paz con justicia social, esa paz que tenga en cuenta la superación de esas causas estructurales que han generado el conflicto armado en los territorios y que lo mantiene, y seguimos construyendo a partir de nuestro plan de vida, transformando esta sociedad y construyendo un país para la vida digna. Muchas gracias para todas y todos. Muchísimas gracias, Sonia. Ahora vamos a escuchar de Guillermo Antonio Díaz, quien es el presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en el capítulo Arauca. Guillermo, por favor. Guillermo. Hola, buenos días. Hola, si puede poner su cámara, por favor. Muy buenos días para todas y todos. Bueno, agradecerle en estos momentos a Wola por compromiso pues, que ha adquirido no solamente con nosotros, defensores de derechos humanos y las organizaciones que estamos en el departamento, sino pues también con todas las comunidades de nuestro territorio. Y darle pues también la bienvenida a todos los compañeros panelistas y pues los demás participantes que nos escuchan en este momento. Pues también agradecerle y felicitar a la compañera Sonia de la Fundación Joel Sierra y al personero pues que nos antecedió con sus, digamos, panorama que nos dio a conocer en este evento. Decir que pues Colombia desafortunadamente ha venido sufriendo un conflicto desde hace muchas décadas atrás, que ha sido verdaderamente preocupante para las comunidades en el país, para las organizaciones sociales que luchan por la dignidad, la vida y la permanencia en el territorio. Y claro que los defensores de derechos humanos son un conflicto interno que ha generado mucha pobreza, ha generado muchas muertes, han cegado muchas vidas y han generado desplazamientos, no solamente de nuestro territorio hacia las capitales, sino también salida de muchos compañeros, muchas personas a otros países para salvaguardar sus vidas. Y pues también es importante que digamos, existan organizaciones internacionales y países que ayudan a acoger a estas personas para que de pronto se haya o tengan una oportunidad de existir en otros países del mundo. Eso es importante. Y sabemos que esto no va a parar todavía, pero que las comunidades, el pueblo colombiano, el pueblo araucano, en este caso, nosotros pues debemos, digamos, hacer el esfuerzo y seguir trabajando en ese sentido para que podamos, digamos, hacer ese llamado a la paz, ¿no? Ese trabajo arduo que hacemos en el territorio, lo hacemos porque creemos que la vida es, digamos, supremamente importante y algo sagrado que nadie le debe quitar a nadie, ¿sí? Y debemos continuar fortaleciéndonos en ese sentido y siendo solidarios. Arauca pues no ha sido ajeno a todo este conflicto. Recordamos lo que ya sucedió desde el 2004 hacia el 2010,
que fueron situaciones verdaderamente preocupantes que cegaron muchas vidas. Un conflicto donde las guerrillas se enfrentan y ocasionan muchos desplazamientos, muchas muertes, y eso ha generado mucho dolor, mucha zozobra, algo preocupante para nosotros que vivimos en el territorio y queremos que eso no se continúe viviendo, que eso no solamente no continúe en el departamento, sino en ninguna parte del mundo. Y bueno, desafortunadamente se está volviendo a vivir esta situación, algo preocupante. Y en ese entonces, afortunadamente, cuando, cuando todo esto se empezó a dar y que se complicó un poquito más, hubieron muchas familias, muchas personas que dijeron vamos a ayudar a ponerle un alto a esta situación que se está viviendo en el departamento. Tenemos que recordar que la Iglesia Católica, algunos líderes, la Defensoría del Pueblo, ayudaron para que se pudiera parar esa situación que se vivió en su momento, que generó mucho dolor. Eh, y nuevamente se inicia algo que en verdad no creíamos que volviera a repetir. ¿Sí? No creíamos que volviera a repetir, porque muchas personas con las que hemos hablado, muchas organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, organismos internacionales, hablábamos sobre esa situación, hablábamos sobre todo ese conflicto que se dio entre las guerrillas. Y decíamos, esto no, o sea, otro hecho igual no se va a volver a repetir porque las guerrillas hicieron un compromiso. Hicieron un compromiso de no más agresión, no solamente entre ellos, sino también hacia la población civil, hacia las comunidades. Pero tenemos que aplaudir también todo ese proceso que se dio con los acuerdos de paz, todo ese proceso que se dio con las guerrillas de la FARC y el gobierno nacional en cabeza de Juan Manuel Santos, donde se llegaron a unos acuerdos y, y se llegó a un momento supremamente importante, alegre en el país, para que se bajara la intensidad del conflicto, para que terminara un conflicto. Hubo la guerrilla de la FARC que hizo ese tránsito de la vida militar a la vida política. Eso fue supremamente importante. Pero en este momento tenemos otra historia dolorosa y tenemos que decir que ya, digamos, el grupo de las FARC que quedó o que volvió, digamos, a tomar sus armas, no es la misma guerrillas que estuvieron o los mismos comandantes que estuvieron en ese entonces. Y nos preocupa eso porque vuelve y se prende un conflicto interno con otros personajes, otros comandantes, o sea, otra guerrilla, algunos antiguos, otros nuevos, pero digamos, decimos que son gente nueva, son combatientes nuevos, ¿sí? O sea que esos no tenían ese compromiso, digámoslo así, de, de que eso no se volviera a dar, pero desafortunadamente se está dando, se está dando con un grupo, digámoslo así, nuevo, con unos personajes nuevos, se está dando un nuevo conflicto. Pero ya hay una historia, ya hay algo que se vivió, ¿sí? Y ellos deben de entender que las comunidades, la población civil, eh, no se van a aguantar y no van a permitir que algo igual que sucedió en el pasado se vuelva a repetir. Y en esos tenemos que reconocer que las comunidades se han organizado, han salido a las calles a manifestarse en contra de lo que está sucediendo y en contra de lo que puede continuar, ¿sí? La comunidad reaccionó hacia unos acontecimientos muy, digamos, lamentables que ocurrieron.
Es como cuando, digo yo, es como cuando al ser humano le da fiebre. Si le da fiebre es porque algo en su organismo, algo en su cuerpo está sucediendo. Y la primera reacción del cuerpo hacia lo que está sucediendo es la fiebre. Ahí es donde, digamos, la persona tiene que hacer algo para terminar o acabar o mirar, bueno, qué es lo que está sucediendo con mi cuerpo. Entonces, de esa misma manera, las comunidades en el departamento de Arauca reaccionaron a, a ese dolor que se vivió y dijeron, vamos a darle una solución a esto, vamos a darle el remedio. El remedio es salir a protestar, a exigir la no continuidad del conflicto, la, 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 la búsqueda de la paz, la búsqueda de la reconciliación, del diálogo, para que eso no avance. Eso es lo que ha venido exigiendo las comunidades, eso es algo supremamente importante que, y nosotros como defensores de derechos humanos, como organizaciones defensoras de derechos humanos, juntas de acción comunal y todas las organizaciones que tenemos asiento en el departamento, acompañamos estas actividades de las comunidades que están pidiendo a grito que cesen los fusiles, que cesen los enfrentamientos y bienvenida a la paz. Ahí estamos trabajando en eso. Ha sido muy preocupante que en el departamento de Arauca se esté dando todo esto, causando desplazamiento de muchas familias, causando muerte de muchas civiles. En este momento, bueno, se registra entre 27 y 30 asesinatos ya que han habido desde el 2 hacia la fecha. Ayer fue el último, hubo un asesinato en el municipio de Saravena y la continuidad de los desplazamientos tanto de grupos familiares como de personas individuales que dicen salir de sus fincas, salir de sus veredas porque ven en riesgo su vida, ven en peligro su integridad física, entonces prefieren salir hacia los cascos urbanos, incluso salir hacia otros departamentos para salvaguardar su vida. Eh, Eso ha sido algo que preocupa también para los defensores de derechos humanos y estamos registrando todos estos hechos que se están presentando en el departamento con todo lo que se viene dando. Es preocupante también que en los 7 municipios, 4 de los 7 municipios se han estado presentando estos hechos y paradójicamente sucede en los 4 municipios PEDES que, que a nosotros nos llama también la atención, ¿no? Nos llama la atención en ese sentido. Afortunadamente, en otros 3 municipios, digamos, la intensidad de estos hechos no han, digamos, no han, o sea, no se ha realizado nada, no ha habido nada que lamentar. Eso pues es un alivio, ¿sí? Y ahora, después de todo lo que está aconteciendo, eh, el llamado es a los organismos internacionales de derechos humanos, a todas esas misiones que velan pues por la dignidad de la persona, la permanencia en el territorio, el tema social, que de pronto, digamos, pongan sus ojos en Arauca en la situación que se está viendo en estos momentos, ¿sí? Recordamos que el año pasado, cuando se vivió una situación también en Venezuela, cuando hubieron enfrentamientos entre la guerrilla de la FARC y el ejército venezolano, hubieron muchas personas que llegaron al territorio colombiano, de Venezuela hacia acá. Y los organismos internacionales fueron bastante, digamos, atentos a la situación que se estaba dando y fueron mucho, digamos, mucha la, la ayuda o la mano que dio en ese sentido con toda esta situación que se dio de emergencia, ¿no? Y desafortunadamente en estos momentos de emergencia que estamos y que las comunidades necesitan de, digamos, de alguna otra manera
la atención, no hay, digamos, o sea, ese apoyo, ¿no? de estos organismos internacionales. Sabemos que la primera autoridad o los primeros que deben atender todas estas situaciones son el gobierno nacionales y territoriales, pero igual se quedan cortos en todo lo que está sucediendo. Pero Bueno, igual, Guillermo, lo siento interrumpirte, pero vamos a tener que seguir. Muy importante el llamado que haces a la comunidad internacional y también que se eleva la situación humanitaria dentro de Colombia al mismo nivel que se eleva con los venezolanos. Eh, Ahora vamos a seguir con Mayeli Briceño, que es una lideresa social de 25 años y coordinadora nacional de la Red Colombiana de Líderes Juveniles. Muchas gracias, Mayeli. Hola a todos, muy buenas tardes. Me confirman, por favor, si me escuchan bien, porque me encuentro en zona rural. ¿Sí? Sí, te escuchamos muy bien, gracias. Bueno, he estado muy atenta, escuchando las intervenciones y yo creo que mi voz viene desde la voz de los campesinos, la voz de las mujeres y de los jóvenes de este departamento. No mentimos, estamos con mucho miedo hoy, pensando en un día que nos genera tanta desesperanza y acá como analizando, yo tengo 25 años y durante toda mi vida no he hecho más que vivir en medio del conflicto y de todas las situaciones y problemáticas que tiene este departamento. Cuando yo era una niña, hace 13 años, nosotros vivimos una situación similar y quizás en ese momento no entendía la magnitud de lo que sucedía, no entendía por qué mi familia había tenido que salir de su territorio sin nada, con lo que teníamos puesto y desplazarnos, no entendía qué sucedía. Con el tiempo y con todas las situaciones, no entendía por qué teníamos muchas veces que escondernos, por qué no podíamos movernos de las escuelas, y por qué de un momento a otro habían enfrentamientos, no lo entendía. Luego, cuando sales un poco, porque el problema de la guerra es cuando ya la haces, está tan presente que hace parte de la cultura y de la vida diaria. Y es tan doloroso que a los niños de nuestro territorio, a generaciones atrás, nos han condenado a vivir esto, pero que hoy nuestros niños también están viviendo lo mismo. Que al final esta guerra se normaliza y dejamos que los niños vean esta guerra como algo natural, porque hace parte de la cultura. Cuando sales y empiezas y conoces y ves otro mundo, en algún momento era tanto el dolor interno de decir, ¿por qué nosotros tuvimos que vivir esta vida? ¿Por qué por el solo hecho de nacer en esta tierra, una tierra bendita que produce agricultura todo el tiempo y una tierra que amamos, por qué por el solo hecho de nacer acá tenemos que vivir condenados a la guerra? ¿Por qué Arauca? ¿Por qué nosotros? Creo que es la pregunta de muchos jóvenes y de los niños de hoy en nuestra tierra. ¿Por qué tenemos que vivir esta zozobra y este miedo? Ha vuelto la guerra, ha vuelto el conflicto y el temor que se siente en cada uno de los hogares de los campesinos. No tienen idea del miedo tan grande que vivimos este domingo, de levantarnos todos tranquilos, felices, porque estábamos compartiendo en familia y de un momento a otro todo era miedo, terror y volvían esos recuerdos del pasado y también la salud mental de todas las personas que viven acá y a veces decimos cómo poder resistir tanto, cómo poder resistir ante la violencia, ante el conflicto, ante el abandono del Estado, porque ¿qué sucedió estos días? Entonces todos en las casas encerrados, nadie se movía de su casa,
y decíamos, y las personas que están enfermas, ¿qué hacemos con estas personas? Nosotros estamos en una zona rural de Tame. Acá no tenemos acceso a un puesto de salud siquiera. Y los enfermos que tuvimos durante esos 2 días, pues habían 2 opciones, o se aguantan el dolor, porque las droguerías que hay, tenemos 2 droguerías en este corregimiento, aquí habitan aproximadamente unas 1000 personas, habían 2 droguerías y obviamente por miedo estaban cerradas. O se aguantan el dolor, si están enfermos, o arriesguen su vida y muévanse por las carreteras, cuando la orden había sido que todo el mundo tenía que quedarse en sus casas, que todo el mundo se encerrara y se quedara en sus casas. No tenemos ni siquiera acceso a la salud. Ese es el problema real de este departamento. Y acá somos aproximadamente más de 72,000 jóvenes y a nosotros no nos dan la oportunidad de acceder a una universidad pública. Que acá quien puede estudiar, quien puede ir a una universidad es quien tenga la posibilidad de enviar a sus hijos a una ciudad fuera de este departamento. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros, y es nuestra pregunta, por qué nosotros en Arauca no tenemos la posibilidad ni la oportunidad de acceder a la educación? ¿Por qué a nosotros? Porque han pasado tantos años y el Estado, cuando se habla de Arauca, claro, porque afuera hablar de Arauca es hablar de terrorismo, de violencia, de conflicto armado, y somos estigmatizados en cualquier parte del país, con temor si la persona es de Arauca. Pero ¿por qué el Estado aquí no hace una intervención real? ¿Por qué cuando se habla de Arauca, que es simplemente cuando hablamos de un problema de conflicto o un problema tan aterrador como lo que estamos viviendo hoy en día, es que Arauca aparece en medios de comunicación, es que se habla del departamento de Arauca y nuevamente quedamos revictimizados con todo lo que aquí sucede? ¿Qué hace el Estado? Militarizar estas zonas. Y ya, esa es la atención y esa es la respuesta real. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitan nuestros campesinos en este momento. Estos pobres campesinos, por estos días, como la gente se está yendo, están dejando sus cultivos abandonados. Nosotros acá estamos viviendo una época de verano terrible y acá la gente cultiva plátano, yuca y cacao. Esas plataneras duran 11 meses para tratar de sacar un cultivo. ¿Y saben qué está pasando el día de hoy? Se están muriendo porque no hay obreros, no hay sistemas de riego, no hay un motor para poder hacer los riegos y que estas pobres matas puedan sobrevivir también. Entonces el campesino sale, abandona su tierra porque lo primero es resguardar su vida. El cultivo se muere, lo único que tenía para sobrevivir en materia económica eran sus maticas de plátano. Estas matas se mueren, luego mirarán si pueden volver acá y cómo quedan, con los brazos cruzados, porque no hay otra, y a ver, hay alternativas de vida. Por eso hablamos que acá hay que abrirles la puerta a las oportunidades, que nuestros jóvenes tengan otro mundo, tengan otra puerta, que acá se brinden oportunidades y garantías reales. Quizás esto, por estos días, claro, la noticia de todo lo que está sucediendo en Arauca, pero ya estaremos en medios de comunicación por 3 días y al mundo entero se le olvida Arauca nuevamente. Y acá están los campesinos desplazándose. Todos los días acá vemos cómo salen nuestros vecinos, los finqueros, la gente del pueblo hacia los cascos urbanos, desplazándose. Y entonces, ¿cuál es la garantía real para la población? Tuvimos que salir a hacer marchas con mucho temor porque fue tanto el miedo, pero hay un dicho que dice que nos sembraron tanto que nos quitaron el miedo. Y eso pasó esta vez con Arauca. La gente dijo no más, vamos a salir a protestar y a alzar la voz en contra de esta guerra y esta violencia, porque es que al final acá los únicos perjudicados son los campesinos. Y por eso la gente de Arauca salió a las calles a marchar, muertos del miedo, aterrorizados que algo fuera a pasar, por salir a decirles, señores, no más, déjennos vivir tranquilos en nuestras fincas, en nuestras tierras. Sáquennos de su guerra, porque son muchos años ya los que llevamos
viviendo en esta zozobra y en este miedo. Y lo que nosotros vivimos hace 13 años atrás, los araucanos no estamos dispuestos a pasarlo nuevamente. No estamos dispuestos a seguir viendo cómo tenemos que salir de nuestras tierras, de lo que hemos construido durante todo este tiempo, cómo a la población civil la empiezan a vincular de una u otra forma y a estar en medio de todo este conflicto, y nuevamente empiezan los asesinatos, porque fueron miles y miles de personas inocentes quienes murieron en el conflicto pasado. Ese es el temor y esa es la realidad de este departamento, y de eso es lo que tenemos que hablar. Es qué va a pasar realmente con los campesinos, qué va a pasar con este departamento después de que el Estado, listo, va a militarizar, y esa es su forma de hacer presencia, porque el Estado no tiene una ruta de atención integral para este departamento. ¿Quién habla por los campesinos? Y todos están con temor y miedo, pero acá la situación entre más días es peor. Ayer salíamos acá al pueblo donde yo me encuentro, estamos en zona rural, no había leche. ¿Por qué? Porque los proveedores sienten miedo de venir acá. En los cascos urbanos no quieren enviar carros con mercancía a traer alimentos acá. Las tiendas dicen, nosotros ya no vamos a surtir más porque nos da miedo que aquí cualquier cosa pueda pasar y tengamos que salir. La gente con su maleta lista. Yo vengo acá, es como joven, es a preguntar y a pedir un clamor, que alguien haga algo por este departamento, pero algo de verdad, que no pasen estos 3 días, 4 días y luego nos olviden que acá hay gente que le tiene que importar a este país, que acá hay gente maravillosa que solo se dedica a levantarse a las 5 de la mañana a trabajar en sus tierras y a producir agricultura y desarrollo para este departamento, que no estamos dispuestos ni resignados a seguir viviendo en medio de esta zozobra y de este miedo como estamos hoy, acá. Podría mostrarles en este momento cómo está todo el mundo encerrado en sus casas. Nadie ha trabajado, nadie ha salido, todos en casa, encerrados, porque da miedo, da temor. Y nuestro llamado fue, señores, organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, por favor hagan presencia, porque lo que aquí está pasando y lo que aquí puede pasar es muy grave. Gracias a Dios hoy existen las redes sociales y hemos podido salir y dar nuestro clamor de ayuda. Ya ha venido, acá ya después de eso hemos tenido acá la Defensoría del Pueblo, se están haciendo censos, pero necesitamos corredores humanitarios, porque aquí la gente sí se sigue desplazando. De acá siguen saliendo todos los días personas con temor de estar acá. Gracias a ustedes por este espacio, por permitirnos mostrar la realidad de lo que estamos viviendo, pero decirles, no nos dejen solos. Ayúdennos a proteger la vida de los araucanos y de las personas que están hoy en las zonas rurales de este departamento, que no tienen ni la menor idea de qué hacer en este momento. Nada más que huir de toda esta guerra y esta violencia que nos viene caminando y pisando los talones. Muchas gracias. Gracias, Marieli. Desde aquí de Washington, D.C., de parte de WOLA, cuente con nosotros en hacer todo lo que está en nuestra capacidad de poder ayudar a que se escuche tu voz y tus recomendaciones y que no sigan con lo mismo repitiéndose estas atrocidades. Ahora vamos a escuchar de Lucho Cedis, un gran amigo nuestro y de Arauca y de La Paz, que está en este momento como asesor en la Fundación Paz y Reconciliación. Lucho, por favor, ¿cómo ves las cosas en este momento? Bueno, muchas gracias, Jimena, a ti, a todo el equipo de WOLA, a Adam, a Matthew, al espectador por hacerse socio. Y bueno, un saludo para Sonia, para Guillermo, para Juan Carlos, para Mayerly y para toda la gente en Arauca. Creo que este testimonio de Mayerly es estremecedor. O sea, yo creo que la gente en Arauca tiene que saber que no están solas y solos y que hay mucha gente que estamos trabajando por buscar y ayudarles a ustedes, que son los protagonistas de esta historia, a buscar una salida. Mire, en enero del año 72,
hubo un invierno muy fuerte en Arauca y en ese momento ya habían más o menos unas 6.000 familias campesinas que habían bajado por la montaña eh, en un plan del gobierno, de los gobiernos de los presidentes Alberto Lleras del 58 al 62, del gobierno del presidente Guillermo León Valencia del 62 al 66 y del gobierno del presidente Carlos Lleras Restrepo del 66 al 70. Esos tres gobiernos impulsaron un programa que se llamó la colonización dirigida, que ante la negativa de hacer reforma agraria, ubicó 7, 8 puntos en el país donde había poca población y orientaron, digámoslo, a que la gente se instalara allí. Uno de esos puntos fue el salario. Entonces, entre el año 58 y el 70 bajaron unas 5.000 familias. Ahí bajó la familia de Sonia, ahí bajó la familia de Mayerly, con seguridad, o sea, sus abuelos, muy seguramente, no sé si de Juan Carlos, porque también es un poco más antiguo, muy seguramente de Guillermo, o sea, y en el 72 el invierno se llevó los puentes. Eran unos puentes artesanales que la comunidad había construido con la ayuda de los ingenieros militares. Ante esa situación, la comunidad organizada, y aquí hay que decir que la comunidad organizada de Arauca, lo que existe de organización comunitaria tan importante hoy en Arauca, es producto de un trabajo también del gobierno. Los gobiernos de la época, desde del 58 al 70, a ese campesinado pobre que llegó allí buscando una finca, buscando paz, la paz que no habían encontrado en el Tolima, en Santander, en Antioquia, les propuso asociarse en las cooperativas agrarias, asociarse en la Junta de Acción Comunal y asociarse en la Asociación de Usuarios Campesinos. O sea que todo ese mundo organizado que hoy existe en Arauca tan rico fue una propuesta del gobierno colombiano. Con esa organización la gente hizo un paro. El paro consistió en irse el campesinado, unas 2.000, 3.000 familias de personas se fueron a Saravena, porque en Saravena había una pista de aterrizaje, porque no había comunicación, o sea, realmente no había vías para llegar a Arauca. Entonces se hizo una pista para mover todo el contacto con el Sarare, se hacía por vía aérea, lo cual pues era muy restringido. Estamos hablando de un paro que se hizo, ¿por qué? Por vías terrestres, por puestos de salud, por educación. Entonces, si ustedes comparan estos tres temas, las vías terrestres, la educación y la salud, con lo que nos acaba de decir Mayerly, pues en medio siglo no hemos hecho la tarea de tener un territorio con garantías. Mi primer mensaje es, en Arauca hay un conflicto enorme. Hay un conflicto que es producto de una mala relación entre el Estado Nacional y la región. El Estado Nacional orientó en un plan estatal la colonización del Sarare. O sea, Saravena es un pueblo joven, Fortul, de donde es Sonia, es un pueblo joven, o sea, son pueblos producto de la colonización campesina. Una parte de Tame donde vive Mayerly es una parte joven y una parte de Arauquita donde vive Guillermo es una parte joven. Y la relación del Estado Nacional con esa región ha sido una relación pésima, utilitarista. Ya lo dijo Jimena al inicio, Arauca solo le empezó a importar a las élites de poder por el petróleo. O sea, antes Arauca no existía para Colombia. Antes del año 84, 85, ustedes lo saben bien, los niños veían la televisión venezolana, se sabían más el himno de Venezuela que el himno de Colombia, y había una total desconexión entre Arauca y la nación. El petróleo ha traído cosas buenas, malas y terribles para Arauca. Entonces también ahí hay un tema que hay que pensar y que hay que reflexionar. Entonces mi primer mensaje es, siempre que pensemos Arauca, pensemos en que hay un conflicto enorme de la región con la nación. Allí, por ejemplo, siempre hay la desconfianza de que el petróleo va a sacar al mundo campesino, ven el petróleo como un enemigo, no ven el petróleo como una oportunidad.
Por supuesto, esto no es una visión generalizada en Arauca. Hay gente que ve el petróleo con buenos ojos, pero hay gente del mundo campesino que lo ve como una amenaza. Entonces, este conflicto tan arraigado en la sociedad araucana, tan profundo, hay que pensarlo, y la única forma de pensarlo es en un esfuerzo de paz. Todos sabemos que mandar 900 militares como han llegado el día de ayer no va a resolver nada, la militarización no va a resolver nada. También debemos ser conscientes de que las guerrillas del ELN y las FARC tienen arraigo en el territorio, o sea, esos guerrilleros son araucanos en el 99%, son producto también de una enorme desconfianza. Entonces, la única salida a este enorme conflicto es repensar la relación del Estado Nacional con la región, pensar los temas de Arauca, volver a restañar una confianza, volver a pensar que las instituciones pueden funcionar. Yo he acuñado la afirmación de que en Arauca hay tres estados. El Estado colombiano, que funciona regular y mal en muchos sentidos, y el Estado que han conformado el ELN y la FARC. Muchas comunidades, para resolver sus conflictos, no recurren a la justicia colombiana, recurren a la FARC o al ELN. Los temas de seguridad no son garantizados por la policía y por el ejército, son garantizados por la FARC y por el ELN. La tributación, hoy en día un ganadero que tenga 100, 200 vacas, tiene que pagarle a la DIAN, que es la Agencia de Tributación del Estado colombiano, tiene que pagarle a la disidencia de las FARC y tiene que pagarle al ELN. Y eso es una cosa generalizada en Arauca. O sea, de que las comunidades tienen que relacionarse con el Estado colombiano, con las FARC y con el ELN. No por nada está preso hoy el gobernador de Arauca, Facundo Castillo, y el anterior gobernador Ricardo Alvarado. Y una de las acusaciones es vínculos con la guerrilla del ELN y con las FARC. Entonces, eso muestra, digámoslo, la complejidad del territorio. Entonces, mi primer mensaje es, Arauca tiene un enorme conflicto que solo se podrá resolver mediante diálogos, negociaciones, concertaciones en la sociedad araucana, en un proceso de paz con el ELN, en volver a pensar el tema de la disidencia. Y mi segundo mensaje es, hay preocupación de que esta situación de choques entre el ELN y las FARC puedan ser utilizados o estén siendo utilizados también y estén habiendo instigaciones para seguir profundizando la mala relación entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Venezuela. O sea, esta situación tan delicada puede estar siendo utilizada para agendas políticas muy complejas de desestabilización regional. Entonces yo creo que hay que tener muy presente de que Arauca es fronterizo, de que el conflicto colombiano está presente en Venezuela, la guerrilla está presente en Venezuela, de que es un tema demasiado delicado. Entonces, mi mensaje es, tenemos que persistir en proteger a las comunidades, tenemos que exigirle al ELN y a las FARC que no se sigan enfrentando y que construyan un acuerdo entre ellos, y tenemos que insistir en que se requiere un proceso de paz nacional con el ELN y volver a pensar el tema de las disidencias. Eso no es tarea de este gobierno que ya está de salida y que ha sido un fracaso en esos temas. O sea, el gobierno del presidente Iván Duque es un fracaso en los temas de paz, no ha tenido un compromiso serio con la implementación del acuerdo firmado con las FARC, ha tenido una política totalmente contraproducente con relación al ELN, y todos estos desafíos solo se podrán asumir si hay un nuevo gobierno que quiera liderar un proceso de paz con el ELN, repensar el tema de las disidencias, restablecer las relaciones diplomáticas con el gobierno de Venezuela y, sobre todo, pensar en una construcción de paz con las comunidades y con los territorios. Ese era mi mensaje, Jimena, y agradecer mucho el esfuerzo de Bola y decirle a Mayerly y a todos los colegas de Arauca que no están solos y solas, que aquí seguimos y que, por ejemplo, la Comisión de Paz del Senado hubo una sesión hoy, que la Iglesia está permanentemente presente, que la Defensoría del Pueblo está en el territorio, o sea, que no se sientan solos y solas. Y como ha dicho Mayerly, pues afortunadamente tenemos estas redes
que ayudan mucho a un trabajo coordinado. Muchas gracias, Jimena. Muchísimas gracias a ti, Lucho, también por todo tu apoyo con este evento y todo el trabajo que haces. Bueno, ahora vamos a escuchar de mi colega Ida Isaacson, que es director para Veeduría de Defensa en Bola y que ha seguido mucho todos estos temas de militarización y de grupos armados en Colombia muchos años. Adam, por favor. Gracias, Jimena, y voy a ser muy breve porque quiero que haya más tiempo para las preguntas, pero yo he visitado Arauca tres veces en mi carrera. La última vez fue en 2029 con Jimena y con Lucho, y solo tengo dos reflexiones breves sobre eso. Primero, cada vez que he venido, me ha sorprendido, de hecho, de que Arauca parece un departamento de ingresos más o menos medios en Colombia. Si usted ha ido a Chocó, a Catatumbo, a Putumayo, uno no se ve muchas carreteras. Según las estadísticas, Arauca tiene como necesidades básicas insatisfechas más o menos a promedio de los departamentos del país. Cuando hablo de eso con los que viven en Arauca, ellos dicen, pues, no es así realmente. El hambre es real para gran parte de los que viven aquí en Arauca. De hecho, sí hay presencia estatal, las carreteras sí son mejores, pero eso es para servir a los petroleros. Arauca ha sido departamento petrolero desde los años 80, ahora es el tercer departamento petrolero de Colombia, pero también es donde viven casi 300,000 personas que muchas veces son olvidadas por las inversiones del Estado. Entonces, pues hay algo de riqueza por el petróleo, pero eso no viene en forma, como han dicho varios de los otros panelistas, en la forma de inversiones sociales, ni en medicinas, ni en educación para la gente. Y eso ha sido un problema también con las inversiones de Estados Unidos. En 2003, el gobierno de George Bush donó $100 millones a Colombia para fortalecer a las unidades militares en Arauca para que puedan proteger mejor al oleoducto Caño Limón Conveñas. Eso no vino con casi nada de ayuda social y llegando al final de esa década había mucha inversión para las fumigaciones aéreas de la coca. Pues no ayudó para nada porque hoy en día seguimos hablando de bombardeos del oleoducto en Arauca y la misma presencia de grupos armados o tal vez más. Ha sido un fracaso. En años más recientes, Estados Unidos sí ha invertido más en programas económicos, como el personero mencionó, el programa Colombia Transforma. Eso ha sido importante, pero han sido iniciativas de corto plazo y el gobierno de Colombia no ha dado seguimiento a esas inversiones en los últimos años. La segunda reflexión, aún más breve, es cuando visité Arauca en el año 2018, a principios de 2018, muchos con quienes hablé mencionaron los 101 días a finales del año 2017 en que el ELN había declarado un cese a fuego unilateral. Y muchos araucanos me dijeron, eso fue el mejor o el mayor respiro de paz que he hecho en toda la vida. Nunca habíamos vivido una paz así. Había una distensión, una tranquilidad que se sentía en las mentes y en los seres de todos los que vivimos aquí. Pero se acabó. El ELN decidió no renovar ese cese unilateral y después, un año después, cayeron las negociaciones entre el gobierno y el ELN en La Habana. Es bastante obvio que la salida para Arauca es volver a iniciar esos diálogos y volver a crear esos mecanismos de distensión para que puedan haber más ceses a fuego, más acuerdos humanitarios para proteger y alejar a la sociedad civil, a la población civil del conflicto, en vez de estigmatizarlos y en vez de enviar 2 batallones más, lo que ha pasado esta semana como respuesta a la crisis de esta semana es que sí, el gobierno de Duque ha enviado 625 soldados más a Arauca, soldados que no conocen
Arauca no conocen el tejido social. En el mejor de los casos, esos soldados, como en el pasado, tal vez, por supuesto, no van a mejorar la situación de seguridad, como no se hacía durante el gobierno de Bush. Pero en el mejor de los casos no van a empeorar la situación. Pero ¿qué pasará? Aún en ese mejor de los casos, es que eventualmente tendrán que salir esos soldados y dejarán la misma situación que existía cuando entraron, con el mismo miedo y zozobra entre la población. La respuesta obviamente es buscar la manera, la salida dialogada y con inversión social. Y con eso nada más agradezco mucho a Jimena y Matt por auspiciar eso, por lucho, por apoyar El Espectador y por supuesto a Juan Carlos, Sonia, Guillermo, Mayerly y otra vez a Lucho. Gracias, Jimena. Gracias, Adam. Bueno, nos quedan poco tiempo, en tiempo estadounidense, 12 minutos, entonces lo que voy a pedir es, recibimos unas preguntas que las voy a agrupar en una, básicamente. Le voy a pedir a todos que por favor respondan lo que quieren sobre la pregunta, pero también que nos dejen con un último mensaje para hoy y que lo tratan de hacer en 2 minutos, por favor. La pregunta que recibimos es básicamente cómo afecta la proximidad de Arauca a Venezuela, las dinámicas entre sus comunidades, los grupos ilegales, el Estado colombiano y el gobierno venezolano. Bueno, creo que todos necesitan 10 horas para contestar eso, pero traten de contestarlo en poco tiempo. Y también si quieren comentar sobre el tema de la desinformación y cómo eso es una dinámica que cómo se puede salir de eso. Empecemos como empezamos, entonces, primero con el señor Personero, por favor. Señor Villate. Bueno, él creo que no está, entonces vamos a ir con Sonia, por favor. Bueno, bueno, ante la pregunta, creo que esta situación de Arauca, o Arauca mejor como territorio, viene siendo utilizada como punta de lanza para seguir en estos planes injerencistas e intervencionistas contra Venezuela, ¿sí? Estados Unidos tiene unos intereses sobre ese territorio del hermano pueblo venezolano y el Estado colombiano ha puesto a disposición el territorio, las instituciones para contribuir en ese plan de agresión. Por ello nosotros hemos dicho, no estamos de acuerdo con que nuestro territorio sea puesto al servicio de esos intereses interimperialistas y que ponen en riesgo la vida, la integridad de la población colombiana y el hermano pueblo bolivariano de Venezuela. Hemos sufrido los rigores del conflicto armado de carácter interno y no queremos bajo ninguna circunstancia afrontar las consecuencias de lo que significa un conflicto armado de carácter internacional. Por ello, entonces, una de nuestras llamamientos en este espacio al pueblo de los Estados Unidos, a las organizaciones en los Estados Unidos y a quienes tienen algún tipo de incidencia en el gobierno de los Estados Unidos es a que se pare esos planes injerencistas e intervencionistas contra ese pueblo venezolano. Consideramos que los problemas de los venezolanos deben solucionarlos los venezolanos y ni el gobierno de los Estados Unidos ni el gobierno colombiano debe seguir interviniendo. Nosotros como pueblo organizado en el departamento vamos a seguir en este espacio, vamos a seguir construyendo nuestro plan de vida. Tenemos gran preocupación porque consideramos que esta situación de derechos humanos va a continuar y se va a empeorar con la implementación de lo que se ha denominado las zonas de intervención integral o zonas futuro. ¿Sí? No es gratis que los nuevos batallones que ha anunciado el gobierno de Duque para Arauca se vayan a ubicar precisamente en zonas donde hay proyectos petroleros, ¿sí? En la isla del Charo, en Saravena, Berilos, Llano 38, en La Paz, el Campín, en el municipio de Arauquita, con el proyecto AP Primavera, que va desde el Oasis, la Reserva y la Esmeralda. Allí el proyecto Oro Prieto, que va desde el Porvenir, Jujú, la Primavera, también en el municipio de Arauquita. Entonces,
Seguimos exigiendo es inversión para la vida, para los proyectos de vida de los araucanos, para el campesinado araucano. Arauca es un territorio para la producción de alimentos, para la conservación del agua, para la soberanía popular y no para la extracción de hidrocarburos u otro tipo de mineral. Y tampoco es un territorio que sirva para hacerle guerra a otros pueblos. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Aquí tengo una pregunta sobre preguntas para el señor Celis y Isaacson. Si puede, por favor, escribirlas en el chat. Yo las puedo preguntar ahora. Pero antes de eso, vamos a hablar ahora con Guillermo Díaz. Guillermo, ¿tienes algún comentario sobre el tema de la proximidad de Venezuela y cómo eso influencia las dinámicas? ¿O qué se puede hacer frente a la desinformación que existe frente al departamento de Arauca? Sí, gracias. No, yo creo que igualmente total de acuerdo con lo que ha dicho la compañera Sonia, pero tenemos también que, digamos, hacer el llamado porque es que, digamos, todo lo que se ha venido dando en el departamento de Arauca, no solamente desde ahora, sino de ya hace rato, las políticas de Estado para, digamos, influenciar un poco o mucho, digo yo, en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Son situaciones supremamente lamentables y preocupantes para el departamento de Arauca, para el país, sí, para toda la población de fronteras que se estén dando de pronto algunas situaciones de información en el tema de pronto de los movimientos que viene haciendo el gobierno nacional con el tema de la militarización. Eso sucedió también, digamos, en todo este tema que hubo de la venida de los venezolanos para acá cuando se dio la situación en Venezuela, que el gobierno nacional, el ministro de Defensa vino varias veces al departamento de Arauca y no llegaron a traer inversión social ni solución al departamento, sino militarización. Anunciaron en ese entonces 2.000 soldados para la frontera, cosa preocupante, ¿no? Que eso incita mucho a la violencia y pone en alerta al gobierno venezolano, ¿no? Porque cada gobierno, cada país es autónomo y el gobierno venezolano se pone en alerta con toda esta situación que está pasando en el país, que incluso también se conoce que ha venido moviendo tropas hacia la frontera. Entonces son situaciones que preocupan, ¿no? Preocupa y que se debe solucionar y que no debemos, el gobierno colombiano no debe incitar o provocar al gobierno venezolano porque igualmente pone a la población colombiana de la frontera en una situación bastante complicada y de riesgo, ¿no? Muchas gracias, Guillermo. No sé, Mayerly, si tienes algunos pensamientos adicionales a estas preguntas o un mensaje final para hoy. Muchas gracias. Bueno, yo hablo y mi posición es siempre desde los campesinos, de la mirada de nosotros como jóvenes en lo que está pasando en nuestro departamento, y es reconocer que en Venezuela hay una grave crisis también económica, social, política, y que eso de una u otra forma a departamentos como Arauca, que somos frontera y que tiene gran parte de su frontera que es ilegal, pues obviamente esto también hace que seamos un departamento que reciba muchísimos migrantes, y no es un secreto, acá llegan, y eso causa también problemas más de los que ya tenemos a nosotros como araucanos. Tenemos colapso en el sistema de salud, en materia económica, social, porque si nosotros a veces no podemos ni siquiera con la carga de nosotros como araucanos, de las problemáticas que tenemos, pues ahora con toda esta problemática de migración, esto se agudiza muchísimo más y seguimos entrando en unas problemáticas aún más profundas, porque acá, si no hay empleo, tenemos la tercera tasa de desempleo más alta del país.
pues acá con el sistema, la problemática que tenemos de los migrantes, pues esto ha venido empeorando. Aquí hoy no hay trabajo para nadie. Esto sigue complicándose, la seguridad también mucho más compleja. Aquí están pasando también cosas que antes no sucedían, y es en materia de robos, y en materia de humanitaria, de ver cómo también hay tanta hambre, tanta gente esta de Venezuela que está llegando acá y también la está pasando muy mal. Y esto de una u otra forma sí requiere una atención, y debe ser unilateral entre los gobiernos. Aquí hay que buscar alternativas de solución, porque es un pueblo que también está sufriendo. Y es un pueblo que acá no importa si somos venezolanos o somos colombianos. Lo que ha ocasionado esta guerra de los últimos días también es que en la frontera, tanto de Colombia como en Venezuela, hay gente, hay campesinos que están sufriendo las consecuencias de esta guerra. De allá también se están desplazando, y la gente de allá también duele. También duele porque es en medio de una confrontación que no es de ellos, y que la están viviendo y se están desplazando también como lo estamos haciendo nosotros acá. Entonces yo creo que esto es darle una mirada humanitaria desde la defensa del derecho humano, de la defensa también de nuestros niños, de nuestras mujeres, en qué está pasando realmente con estas fronteras. Es una pregunta que nos queda ahí, y qué podemos realmente hacer para que en materia de derechos humanos algo se pueda hacer, porque es crítico lo que estamos viviendo allá y acá en Colombia también. Y como mensaje y reflexión final, que no nos olviden que este es un pueblo que sigue resistiendo, un pueblo de gente valiente, de gente trabajadora, campesinos que día a día trabajan, que producen economía y desarrollo a partir de la agricultura, que eso somos en Arauca, que somos más que el ruido de las balas y el conflicto. Aquí hay mucho que rescatar, y hay mucho por lo que vale luchar, y hay muchos sueños y anhelos por cumplir en este departamento. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Creo que es muy clave lo que dijo de que hay que ver esta situación de migración y de los países hermanos de manera humanitaria primero. Bueno, recibimos 3 preguntas más y las voy a leer por si Lucho y Adam quieren contestar una de estas también. Una es el tema de la inversión social está seriamente condicionada por la dilapidación de recursos, con los proverbialmente conocidos problemas de contratación de 25 billones de pesos en más de 14.000 obras a nivel 1.400, obras a nivel nacional. Arauca figura en los primeros puestos con más de 160 millones solo en términos de obras de elefantes blancos, sin contar con las más de 6.000 millones del país y más elementos que suman. ¿Cómo afecta esta dinámica al reclamo que se eleva en términos de ausencia de inversión social, y cómo la corrupción multilateral no ahonda en demasiado los problemas del departamento? Preguntas muy fáciles. Y también la otra pregunta es, circula la interpretación de que detrás del Frente 10 están el Ejército de Colombia, Inteligencia Militar y agencias estadounidenses. ¿Es una teoría de conspiración? ¿Qué opinan del testimonio del ex FARC Rasguño dado a conocer por el ELN? Entonces, Lucho, invito a que conteste cualquiera de las preguntas y de mensaje final, por favor. No, Jimena, yo quiero solamente colocar 2 mensajes finales y agradecer mucho a Bola y al espectador. Mi primer mensaje es para los candidatos y las candidatas que disputan la presidencia de Colombia, a pensar el tema de Arauca, a pensar esa complejidad. Ojalá puedan escuchar este buen intercambio que hemos tenido hoy, y decirle al debate presidencial colombiano que se requiere restablecer la relación diplomática con Venezuela, se requiere un proceso de paz con el ELN, se requiere una solución global con todas las violencias organizadas, y se requiere, para el caso de Arauca, un gran esfuerzo de concertación regional, nacional, alrededor de los temas de la paz y el desarrollo. Y mi segundo mensaje es, esta pelea entre las FARC y el ELN puede ayudar mucho a desestabilizar más la situación de frontera y más la relación binacional.
Aquí hay grandes cosas que se pueden estar moviendo debajo de la mesa, y por eso tanto la FARC como el ELN, que tienen un sentido de responsabilidad histórica, tienen que pensar mucho si quieren abrirle campo con esa pelea a otros jugadores, eh, tanto en Venezuela como en Colombia, como en la comunidad internacional, que estarían interesados en desestabilizar más la situación de frontera. Jimena, muchas gracias a ti, a Adán, a Matthew y a todo el equipo, y seguimos trabajando por Arauca. Gracias. Y Adam. Bueno, tengo una pregunta de Estefanía Ciro sobre qué información hay sobre la presencia de Estados Unidos militarmente en la frontera. Pues rápidamente, hay presencia de entrenamiento, de apoyo logístico. Cuando vienen tropas para dar esos servicios, por supuesto están, como puede ser de no, están recogiendo inteligencia también sobre lo que pasa en esas zonas. Pues en el Catatumbo es uno de los 5 zonas futuro del gobierno de Duque. No sé si ha habido tropas en terreno en el Catatumbo, pero todos sabemos por lo que pasó con el bombardeo de junio pasado en Cúcuta, que sí han estado en la base militar de la Brigada 30. En La Guajira, en marzo de 2020, apenas cuando estaba cayendo la pandemia, hubo un enorme ejercicio conjunto con muchas tropas de Estados Unidos que se llamaba VITA. Fue un ejercicio principalmente humanitario o de desarrollo. En Arauca, sí, cuando pasamos en 2019 por la Brigada 18, el coronel nos dijo que sí, hace unos días pasaron varios entrenadores de Estados Unidos, eso pasa de vez en cuando. Entonces sabemos que por lo menos en Arauca sí están haciendo eso. Y también Cuarto dirigió su atención a la primera entrega a finales del año pasado de los primeros de lo que serán 200 vehículos blindados donados por el gobierno de Estados Unidos. Tal vez son para reprimir protestas, pero oficialmente son para desplegarse en varios sitios de la frontera con Venezuela. Entonces, llama mucho la atención a esos. Con eso, agradezco de nuevo a todos. Gracias, Jimena. Bueno, nuevamente quiero reiterar que creo que el mensaje ha quedado muy claro desde nuestros amigos y amigas en Arauca y en Bogotá, de que no hay que dejarlos solos, hay que apoyarlos con sus esfuerzos, lo de paz, protección de civiles y una búsqueda de soluciones de manera pacífica es lo que quieren, y que se miren los problemas estructurales que conllevan a conflicto en la región, con la integración y perspectiva de las personas de la región y lo que están viviendo. Nos quedó pendiente el tema de corrupción, que creo que es un tema muy importante, y gracias a quienes lo han mencionado, y veremos cómo en el futuro podemos también abordar ese tema. Y les agradezco nuevamente a todos los panelistas, al espectador y a todos ustedes que nos han escuchado por streaming o por Zoom, por participar en el evento de hoy. Que tengan un buen día.